todos, bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre las unidades de calor o energía calorífica y de potencia calorífica. Vamos a comenzar con las unidades de energía calorífica y entre ellas una de las principales es el BTU. Entonces, entre la definición del BTU tiene que ver con el calor o la energía calorífica requerida para variar. Cuando digo variar es porque podemos subir o bajar la temperatura de una libra masa de agua en 1 grado Fahrenheit. En este caso, aquí estamos simulando que tenemos una libra masa de agua y si le adicionamos calor en este caso, entonces vamos a pasar de una temperatura de 40 a 41 grados Fahrenheit. Cuando tengamos eso, entonces la energía que utilizamos para nosotros hacer ese incremento en 1 grado Fahrenheit a esta libra masa de agua es lo que se llama BTU, o en español unidad térmica británica. Para el caso de la caloría, que es la unidad germana, vamos a trabajar con grados centígrados y con gramos masa de agua. Entonces, la definición de la caloría tiene que ver con la energía calorífica requerida para variar la temperatura de 1 gramo masa de agua en 1 grado Celsius, tal cual como estamos observando. Entonces, para este caso, pasaríamos de una temperatura de 40 grados a 41 grados Celsius para esta gramo masa de agua. ¿Cuál es el análisis que hacemos de este pequeño experimento? Significa que la variación de la temperatura de una sustancia es directamente proporcional a la cantidad de calor que nosotros le vamos a adicionar e inversamente a la cantidad de masa que tenga la sustancia. ¿Cómo así? Si nosotros tenemos mucha masa, necesitamos grandes cantidades de energía calorífica para poder variar esa temperatura. Bien, entonces de aquí podemos sacar unas ecuaciones básicas. Aquí tenemos que la variación del calor es directamente proporcional a la masa de la sustancia y directamente proporcional al cambio o la variación de temperatura. Vamos a ver estas ecuaciones en un ejemplo que vamos a hacer a continuación. Para este caso, aquí tenemos 2 libras masa de agua y vamos a agregar 2 unidades de energía llamadas BTU. Tenemos que la temperatura inicial del agua es de 40 grados Fahrenheit. Por tanto, si nosotros utilizamos la ecuación de despeje de la variación de temperatura y reemplazamos los valores, nos vamos a dar cuenta que aquí dice la variación de calor es 2 BTU sobre 2 libras masas. Me va a decir que el incremento, en este caso de incremento porque estoy adicionando calor, es de 1 grado Fahrenheit. Entonces pasaríamos de una temperatura de 40 grados Fahrenheit inicial a 41 grados Fahrenheit. Sigamos ahora otro ejemplo. Aquí tenemos una libra masa de agua, pero en este caso vamos a adicionar 4 unidades de energía calorífica BTU. Por tanto, en la misma fórmula vamos a hacer los reemplazos. Vean aquí la fórmula original. Arriba vamos a colocar la energía calorífica que hemos inyectado. Son 4 BTU sobre la cantidad de masa que es una libra masa. Y vamos a tener que el incremento va a ser de 4 grados. Por tanto, si antes teníamos 40 grados Fahrenheit, vamos a pasar ahora a 44 grados Fahrenheit. Igual si retiramos calor, lo único que vamos a hacer es que la variación va a ser negativa, diciendo que vamos a reducir la temperatura. Ahora vamos a pasar al concepto de potencia calorífica. Algunos le llaman frigorífica. Entonces es una cuestión de acuerdos o de comodidad dependiendo del sitio donde estemos viviendo nosotros. Entonces, la potencia calorífica, vamos a llamarla, que es la rapidez con que se transfiere calor de un cuerpo o sustancia a otro cuerpo o sustancia. Correcto. Entonces, como estamos colocando aquí el término rapidez, significa que nuestra potencia está en función del tiempo. Por tanto, la potencia calorífica, en este caso, si nosotros le llamamos calorífica porque el calor, ya sea para incrementar o retirar, viene siendo la misma energía, es igual al calor transferido dividido entre la unidad de tiempo. Correcto. Si nos remitimos a un sistema de refrigeración, nosotros sabemos que la función de nuestro sistema, ya sea de climatización o de refrigeración, va a ser la de absorber calor. Y ese calor, como
el principio de la energía dice que no se puede, la energía no se puede ni destruir ni crear, tenemos que retirarlo, en este caso al ambiente, para así poder nosotros disminuir la temperatura de un recinto. Aquí tenemos una fórmula básica, que la potencia calorífica sería igual al calor sobre el tiempo. Por esta razón, entonces sus unidades comunes son una unidad de energía sobre tiempo, en este caso BTU sobre hora, en este caso kilocalorías sobre hora, tonelada de refrigeración, que es una unidad muy del área, que equivale a 12.000 BTU hora, y en otros países utiliza la unidad de frigorías. Aquí en Colombia muy raramente trabajamos con frigorías, y actualmente estamos trabajando con otras unidades equivalentes que son HP y watts, a pesar que el HP es más bien una unidad de potencia de tipo mecánico y vatio una unidad de tipo eléctrico, una potencia de tipo eléctrico, disculpen, pero sin embargo los estamos viendo mucho en los sistemas de aquí de refrigeración, porque son hijos de una misma unidad que se llama potencia. Bien, entonces podemos relacionarlas sin ningún inconveniente. Por ejemplo, vamos a ver algo para este caso que tenemos un aire aquí. Vamos a encontrar unos datos muy importantes de potencia. El primero tiene que ver con que me dice que la capacidad, me habla de la capacidad del equipo y me la expresa en este caso 12.000 BTU, también me la puede expresar en kilowatts, o también la podemos verla en TR o tonelada de refrigeración. Esta capacidad del equipo tiene que ver con la capacidad que tiene de absorción de calor del recinto. En este caso vemos que la función de la unidad interna es absorber, ¿cierto?, el calor del recinto, y él lo va a absorber a una razón de 12.000 unidades de calor, en este caso BTU, en una hora de operación. Eso es lo que me indica a mí la capacidad del equipo. Obviamente este calor tiene que ser expulsado al ambiente por la unidad externa o condensadora del mismo. Muy diferente de otro dato que da la placa del equipo, que es el consumo. Ese consumo se da en kilowatts. Y este consumo en kilowatts tiene que ver con la potencia eléctrica de consumo del equipo, muy diferente a la capacidad de absorción de calor del equipo. Entonces no hay que confundirlos. Vamos a ver a continuación unos ejemplos. Por ejemplo, en este caso, en algunos países utilizan los mini split como bombas de calor, por tanto tenemos dos referencias. En este caso aquí, en caso de refrigeración, vemos que su capacidad nominal es de 3.2 kilowatts. Bien, también está expresado en frigorías, vean la unidad de frigorías. Y el consumo, vean aquí donde tenemos el consumo, tiene que ver con el consumo eléctrico de todo el sistema de refrigeración, está en kilowatts, son diferentes. En el caso de que tengamos la opción de trabajo de calefacción, entonces la capacidad del equipo para inyectar calor, en este caso al recinto, es de 2.9 kilowatts, y el consumo eléctrico de él en kilowatts va a ser de 1.035. Vean allí la diferencia de los dos conceptos. A continuación vamos a ver otra placa. En este caso, esta placa se la van a encontrar en los equipos inverter, en los cuales podemos ver fácilmente que van a trabajar por rangos. Sin embargo, tengo una capacidad nominal. Vamos a ver este caso. Para el caso de refrigeración, vean aquí en R, y tenemos caso de calefacción. Para el caso de refrigeración vamos a tener una capacidad que va a estar entre los 0.55 y los 3.5 kilowatts. ¿Por qué razón? Porque es que el sistema inverter, recuerden que depende de la temperatura, depende de las RPM del motor, y variar las RPM del compresor, en este caso, indica que mi potencia va a ser variable. Entonces por eso se maneja en un rango. Sin embargo, él nos dice que tenemos una capacidad nominal o promedio, veanlo aquí, de 2.5 kilowatts. Igual sucede con el consumo en kilowatts del equipo eléctrico. Vean lo que también vamos a tenerlo en un rango de operación. ¿Por qué? Porque es que, como les repito, el compresor tiene velocidad variable y eso implica consumos eléctricos variables. Pero sin embargo tenemos una nominal, vean aquí, mínima, nominal, máxima. Aquí tenemos la mínima, ¿cierto? La nominal y la máxima, para uno hacer los respectivos cálculos para poder hacer una respectiva elección. También tenemos las mismas opciones, pero en el caso de calefacción también se va a manejar por rango la capacidad. Aquí están, veanlo aquí, la capacidad nominal aquí la tienen, y lo mismo que los consumos eléctricos cuando funciona como bomba de calor estos equipos. Por tanto, como conclusión,
La potencia frigorífica del equipo tiene que ver con la cantidad de energía calorífica que absorbe en el tiempo. Sus unidades comunes son aquí BTU hora, ¿cierto? Kilowatt. TR, podemos encontrar frigorías o kilocalorías hora. Bien, la potencia del equipo no se expresa en BTU o calorías. Muchas veces nos encontramos en las redes que personas preguntan, oígame, ¿y de cuántos BTU es este equipo? Eso no se puede expresar en BTU porque es que BTU es una unidad de energía y no de potencia. Así que nunca van a encontrar la equivalencia y eso es uno de los errores que uno más encuentra en la red. Y por último, la potencia frigorífica expresada en la placa está ese valor está dado bajo ciertas condiciones estándares de operación. Entonces, si nosotros modificamos las condiciones de operación, alargamos tuberías, por ejemplo, variamos las condiciones o lo colocamos en un sitio con temperaturas más altas ambiente, etcétera, simplemente vamos a tener un rendimiento diferente del equipo. Por eso es muy importante, si vamos a hacer una variación a la instalación del equipo, verificar lo que dice el manual del fabricante para ver cómo se va a ver afectado o poder compensar esas variaciones. Muchas gracias y nos vemos en otro video.